Buenas. Buenas. Bienvenidos a un episodio más de Tal Como Somos. Y es chéverazo este nuevo episodio porque cada vez hay más gente. Cada vez se cola más Cada vez gente. hay más gente y eso No hay- es chévere. no hay Se solo acabó hombres. la sorpresa. Se acabó la sorpresa. Y no hay solo hombres, ¿no? Que es Ajá, eso es importante. bueno. Sí, Hay un equilibrio. Sí, es chéverazo poder compartir esto con más y más gente y que se sume más y más gente. Luchito, Lenin, hola otra vez. Y hoy tenemos una amiga muy querida también. Está la Eli ahora y vamos a estar conversando. Bienvenida a nuestro capítulo de Tal y Como Somos. Ella es psicóloga, para la gente que no le conoce, es psicóloga. Y nada, hoy queremos conversar de Pero muchos es- temas. Pero es amiga, es Pero es madre. amiga. No, mentirte. Mamá luchona. La típica. No, mentira, no es mamá luchona, no es mamá luchona. Pero nada, creo que hay muchas cosas interesantes que creo que Sí. se pueden conversar en torno a eso, porque yo tengo muchas dudas, muchas cuestiones. Yo siempre he querido conversar. Digo, nunca he tenido un amigo psicólogo y sí, eso es bueno, porque te despejas muchas dudas. Y una de esas, por ejemplo, Tienes una amiga. una amiga Amigue. psicóloga. O sea, nada, primero bienvenida, así que Gracias. que puedas compartir igual las cosas que tú quieras compartir sobre cualquier cosa que podamos conversar aquí sería increíble. Y nada, si podemos empezar por un tema, a mí algo que por ejemplo ¿Te intriga? me intriga es que, nada, en la comunidad cristiana en la que nosotros nos desenvolvemos, por así decirlo, que somos una comunidad muy conservadora, porque hay que decirlo, somos una muy conservadora, tal vez la terapia es algo satanizado mal, así. Para los que no lo sepan, es la terapeuta de mi familia, recomendado 100%. Yo le di el libro, a mí tienes que dar regalías. 100% recomendada. Pero creo que somos una comunidad muy conservadora. Entonces, de hecho, por eso satanizamos cualquier otra cosa a la que cualquier otra cosa que salga de lo normal o de lo común que siempre hemos aprendido, nos han enseñado, ya es raro, ya nos quita de ese molde, ya es raro para nosotros satanizado cualquier cosa. Entonces, por eso me gustaría empezar realmente preguntando la importancia de la terapia, seas creyente, no seas creyente, sea lo Un que sea. cristiano puede ir a terapia. Exacto. Exacto. La importancia de ir a terapias, Porque quiere ir a independientemente terapia, de si quiere ir a seas creyente o no seas creyente, la importancia de justamente ir a un psicólogo. Ya. Realmente, bueno, primero gracias por la invitación y Por por colarme. compartir Que y no sea conversar la acá última. con ustedes. Exacto. Realmente no es solo dentro de la comunidad cristiana o de la iglesia que hay como dudas y rechazos y miedos hacia la psicología. Realmente es algo social y algo muy marcado en Ecuador, que por ejemplo tú no lo vas a ver mucho en Chile o en Argentina, incluso en Perú, pero Ecuador tiene muchos mitos en relación a la psicología. Entonces, una creo que es esto de que estamos locos. Entonces yo no estoy loco, entonces yo no, si voy al psicólogo estoy reconociendo que estoy loca, que estoy loco o que ya se me voló la teja o algo así. La clase. Entonces, Me ajá, identifico. pero es algo muy marcado. Entonces, digamos que ese es uno. Otro, nos juega mucho el orgullo. Porque es como que no aceptamos que nuestro pensamiento, que nuestras emociones, que la forma de vincularnos es el producto del funcionamiento de un órgano. O sea, es el cerebro, no es que es algo aparte. Entonces, tú no te cuestionas si tu hígado funciona mal. Tú no te Justo eso iba a decir yo. O sea, tú no te cuestionas Claro. si tu páncreas o si se te baja el hierro. O sea, tú no cuestionas. Tú vas al médico y si te dice, vea, tiene que tomar fósforo, me tomo el fósforo. Si tengo la carie, o sea, y tienen Tomar que... whisky te tomas. Entonces, pero en el pensamiento es como, yo sí voy a poder. Yo lo voy a arreglar. Yo lo puedo resolver. Y pasan años y hemos tenido una vida quizás no tan plena, no tan disfrutada, o incluso sueños que se quedaron por temores, por vergüenzas, por tantas cosas que pudieron haberse conversado y trabajado en su momento, y que luego llega un momento en que tú vuelves atrás y dices, rayos, ¿qué hice? Pude haber hecho las cosas Ajá, diferentes. exacto. Y eso genera, ahora, otra vez, Otra, culpa. no, culpa. Entonces añades otro Condenación. peso más, ¿no? Y entonces no es algo solo de la iglesia como tal, sino en general. Ahora, la psicología surge, se desprende en sus inicios desde la filosofía.
Entonces digamos que la teología y la filosofía están medias en Peleadas. guerra por ahí. Ujú. Entonces, No siempre. No siempre, En pero... Exacto. estos, pero en en ge- estos pero en años general, ya está sí. como que la filosofía ha ayudado un montón a... no, yo no a la digo que teología. yo, por ejemplo, esté peleada con la filosofía, pero en Yo tampoco. general la teología ha estado como siempre en Años anteriores, disputa, sí, sí. sí. Entonces la psicología emerge de la filosofía, entonces incluso sí que viene de la palabra alma, significa en griego alma. Entonces era como cuando ya viene esto del método científico y la psicología como ciencia, tienen también fastidio como que ¿por qué psique, por qué alma? Porque eso es un espíritu y nosotros no creemos en el el alma. espíritu. Sí. Pero luego entonces el alma tiene que ver con las funciones cerebrales, tiene que ver con tu capacidad de percibir, de analizar, Sentimientos, exacto también, pero también tus funciones superiores, de proyectarte, de planificar, de cómo resuelves conflictos, de cómo cómo te relacionas con las personas, hablas, no hablas, o sea, un montón de cosas. Y la psicología está al servicio de eso. Entonces, realmente no existen familias o padres perfectos. No digo que todos son una desgracia o mal, no digo eso tampoco. Sin embargo, en nuestra infancia ocurren muchas cosas. Y eso es como que en su momento te funciona. Hay patrones que se van marcando en tu cerebro que en ese momento son funcionales. Te ayudan, te salvan, te sirven. Pero pasan Se hace los como una tiempos costra y ahí. tu cerebro no cacha que ya no eres ese niño, que ya no eres esa niña y que ahora puedes probar o hacer otro tipo de cosas. Entonces, algo que a mí me gusta usar mucho con las personas, aprovechando esto de las redes sociales, es como que tu cerebro con esos patrones es como que crea este algoritmo. Y tu cerebro solo empieza a ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Un hábito, se genera un hábito. Con eso se me genera algo increíble. Porque nos pasa que decimos, yo no voy a ser así, o yo no voy a ser como mi papá. Y pum, Y un Termina día te siendo encuentras igualito, así. termina siendo igualito. Y un día Pero te porque encuentras te atas diciendo también. las mismas palabras, te encuentras Sí. resolviendo de las mismas formas. Ajá. Entonces me acuerdo que una vez yo dije, yo no voy a estar con mi papá trabajando todo el tiempo. Y un día me encuentro hasta las 8 de la noche y digo, oh por Dios, estoy Nos ha trabajando todo pasado a el todos. tiempo. Sí, creo que nos ha Entonces, pasado. son cosas que si tú no te detienes a revisar, quizás como nosotros somos una generación, quizás Eleni no sé, pero es más joven, pero o sea, por ejemplo, es como el cassette, eso es como más visible, tu cerebro es como que pone play, ese cassette y esa cinta corre automático y no te da chance a elegir otras opciones para seguir desenvolviéndote en la vida. Entonces, la psicología te permite eso, revisar eso. ¿Por qué otra razón que no quisiéramos ir al psicólogo o a la psicóloga? Es porque también nos vendieron una idea muy hedonista, es decir, se puso a la felicidad, el éxito como en un podio y si tú no estás feliz, entonces has fracasado. Y tenemos mucho miedo al dolor. Ujú. Y algo que yo también les digo a mis consultantes es que la psicología no es muy bonita, o sea, no es que tú entres y te vas a sentir bien ya mañana, hoy hablé en la primera cita y se resolvieron mis problemas, no es así, sino que vamos a... Proceso. Exacto, pero vamos a revisar capítulos en la vida que van a producirte dolor. Ahora, en tu presente, que te produjeron dolor, has arrastrado un dolor y tú dices, pero se supone que vengo para ya no más sentir dolor, pero vives un dolor de una forma distinta porque estás siendo acompañado, porque estás con Ujú. técnicas y sabiendo que Pues. luego eso va a cicatrizar. Entonces, claro, yo acá tengo una cicatriz, yo puedo ver la cicatriz, yo me acuerdo el día cuando me corté y casi me vuelo el dedo. Pero ya es como que una Y ya, anécdota. Exacto, Ajá, o sea, me ya estorba. no Ajá. duele, ya no nada. Entonces mis experiencias van a ser así. Y ahora ya sé que, porque esto fue algo muy puntual, que no voy a hacer lo que hice esa ocasión para que me haya cortado de esa manera. Entonces, nos da mucho miedo al dolor. Y también este orgullo, este ego, no nos gusta que nos digan que estemos mal algo. Es más fácil depositar la responsabilidad en el otro, en otra persona, que decir... Culparle de lo que tú sientes. Más lo que que a uno le culpa pasa. es como... Porque hay cosas que en verdad te sucedieron que tú no tuviste tuviste la nada que culpa, ver. ajá. O Que sea, quisieras que te pidan perdón, pero no te piden. o sea, que en realidad fue responsabilidad de otra persona. Ajá.
Pero tú, luego todas las decisiones que tomaste a partir de ese evento, sí fueron tuyas. Completamente. Entonces, eso es algo que no queremos ser confrontados, no nos gusta la confrontación, no nos gusta la corrección y aparte El cambio. no es fácil. Otra vez metanoia. El cambio. O sea, exacto. El Sí, yo proceso. escuché su podcast anterior Claro. y es cierto, y porque Sí. es desacomodarte y no nos gusta desacomodarnos yo- y tampoco es fácil. Yo tengo dos cosas ahí súper puntuales y creo que hay un miedo de todo el mundo a ser honesto. A tener que Yo creo que esa es contarle, una de las cosas que Sí, por porque la que la somos gente no va a como- terapias como- por eso. somos como la luna, no nos gusta que nos vean solo la parte que no brilla, la pero parte atrás oscura. hay oscuridad. Entonces, imagínate, eso, pucha, Sí. yo creo que a la mayoría Sí, de sí. personas le da miedo admitir. Y, por ejemplo, tal vez a una persona que sea espiritual es más fresco ocultarle cosas, pero al psicólogo es como que ya te han dicho que le vas a tener que decir todo. Claro. Entonces, Ok. porque si no es pagar plata para que no pase pase nada. nada. Ajá, Pero es como- aunque no lo creas, hay personas que se engañan a sí mismas siguen y van, ocultando. Y van a o sea, terapia y no van dicen nada. como para decir, estoy haciendo. Yo ya estoy haciendo mi Exacto, parte, es como estoy pagando. llamas a la señora de la limpieza, pero limpias antes la casa para que no Para sientas que no tanta vea que- vergüenza, porque o no- al doctor. va a ver que O sea, está sucia la sí, No casa. había- no se es- me había ocurrido. O sea, va a ver que está sucia la casa. ¿verdad? Claro, No. es súper irónico. Pero Es un buen pasa igual ejemplo, con el, claro. pasa igual con el doctor, lo que decía la Eli. O sea, a mí me daba mucho la Exacto. atención que salud mental debería existir, ¿no? Pero es como que tú estés con COVID ahorita que está esta enfermedad en auge y digas, voy a esperarme un poco a mejorarme para que me entube. O sea, chuta, gracias por venir porque te vas a morir. O sea, es algo súper absurdo. Y creo que es normal hacerse como que un ABC Examen. de que te hacen un ¿Sabes? examen de sangre. También deberías hacerte un examen Ajá. psicológico. Pero lo que pasa es que no es tan cotidiano hacerte es decir, es muy poca gente que tiene, por ejemplo, el hábito de inicia el año y me voy a hacer en verdad un hematocrito. O sea, claro. eso no. Pero pasa Debe un ser poco, recién. yo creo que si Ahora- vas un ahora porcentaje de últimamente, psicología, sí, exacto. a Claro, físico, obviamente es como más fácil que te manden a hacer Físico. examen, pero el Claro. momento en que un doctor te receta un psicólogo dices, vaina, estoy loco, estoy depresivo, estoy... Es Y que cachas, es yo creo lo que vamos la otra, a mí pensar. me gusta leer de todo y me gusta investigar full y estaba leyendo sobre esto de los pensamientos catastróficos y yo me daba cuenta que a mí me pasa. ¿Cachas? O sea, decía yo, y después es como que primero te cuesta admitir, ¿no? Y después dices, chuta, no, pero en ¿Será? verdad yo pienso así, o sea, mis pensamientos a veces me matan, yo tengo pensamientos a veces catastróficos y intentado arreglar, yo sé que Dios está trabajando en eso, no digo que no, pero creo que a veces Dios usa personas, ¿no? Para Sí. que comiences a trabajar eso y te des cuenta, o sea, Dios puede Exacto, usar un ¿verdad? podcast de psicología. Y yo creo que el problema también muy fuerte entre lo espiritual y la psicología y la filosofía, como decía la Eli, no deberíamos pelear en eso, sino más bien esto nos ayudaría. La ciencia, ¿cuánto nos ayudaría? Porque hay muchas cosas que terminas comprobando que son bíblicas a través de la ciencia que nos ayudaría más. Pero es como, no, la ciencia es como que te va a decir que no, Por los no, opuestos, no, pero no no, deberíamos no, tener no. miedo. Y la filosofía aún más. Muchos filósofos que han sido cristianos, por ejemplo, hay creacionista también viene de la filosofía. Entonces yo creo que eso debería como que unirse porque eso traería la mano. Ahora la psicología unida a la espiritualidad daría, o sea, yo creo que frutos súper fuertes. Pero hay como Freud, que puso cosas que todos los que dicen, no le leas a este, no le cuestiones a este. Y eso les comentaba antes del podcast que estoy hablando con una persona que es muy letrada, es un cristiano, un amigo mío, su mamá es pastora. Y este mamá me decía, porque hablábamos el tema de la vacuna, ¿no? Yo que ya les digo, como Leo Fulton, también me metí a ver las conspiraciones y dije, tal vez no me vacune, tal vez esto. Bueno, eso yo creo que es decisión propia de cada uno y de cada una. Y este mamá me decía, ¿sabías que somos una de las comunidades a veces que sabemos menos? Es que si digo ignorante, tal vez, chuta, después de esto vaya a Ya, haber lo piedras ahí. dijiste. Ajá. Pero ignorante es Sí. simplemente ignorar, no saber. O sea, no es un No insulto. conocer. pero muchas de las veces no leas esto, no veas esto porque te vas a argumentar. Y a mí me ha pasado diferente. Yo he buscado, he profundizado en un montón de cosas en libros, he visto filosofía y me he dado cuenta y me ha traído una libertad aún más fuerte y me ha llevado a cosas como aprender de exegética, de ir a buscar el contexto en la Biblia y buscar profundamente. Entonces creo que la primera cosa que como cristianos deberíamos hacer es quitarnos un poco este no saber y darle una oportunidad a la psicología. Porque yo conozco, como la Helio, mucha gente que ha ido a terapia o
la Eli, por ejemplo, que es psicóloga, y yo he escuchado como que ha ayudado a un montón de gente y a mí me parece súper, súper bacán. Y a veces yo he conversado con gente que has conversado tú y me decía, chuta, que tú sabes que muchas cosas bíblicas a ti te han enseñado, pero no con esos, no con los mismos títulos o con los mismos temas. Entonces eso a mí es algo que me sorprende, porque a la final yo creo que todo va de la mano. Y el punto es que la psicología a la final lo que está intentando es servir a la gente. Sí, no sé, Sí. ¿ustedes qué O piensan? sea, sí, yo creo que justo en lo que decía Lali, yo creo que si tú sabes que necesitas ir a terapia y te has dado cuenta de que necesitas un terapeuta o ir al psicólogo y no lo haces es porque realmente tienes miedo. Por Y gusto. yo también, yo te soy sincero, aquí, Yo a también. mí, no, por ejemplo, si me preguntas, loco, o sea, como que el ser desnudado o el ser abierto completamente, o sea, es como que te da miedo. A mí, por ejemplo, me da miedo. Y una vez escuchaba esta frase que decía que no nos hacemos preguntas porque nos da miedo escuchar las respuestas. Claro. Y eso es como que sí es verdad, o sea, prefiero no hacerme cargo de los problemas que tengo y vivir con lo que tengo cargando todo ese peso en la espalda o lo que sea, pero prefiero eso a ser descubierto. Entonces, eso realmente también es uno de los problemas súper grandes porque nos hemos acostumbrado, nos hemos, nosotros como comunidad, por así decirlo, a que cualquier error que cometemos, cualquier cosa que hacemos mal, tenemos que pagar un precio para que eso sea prácticamente perdonado o que ya, o sea, para sentirte incluso hasta tú bien, tienes que pagar un precio. O sea, te tienes que ir de aquí de rodillas al quinche para que de todo lo Para que te hiciste pase, mal. ¿no? Ida y vuelta. Pero exacto, tenemos automatizado tanto eso en el cerebro. O sea, tenemos tan metido eso en nuestra cabeza. Tenemos que sufrir o pagar un precio o cualquier cosa que hacemos mal, que por eso preferimos no decir nada. Claro, Es que no somos... Porque hoy leía o sea, como un meme, se podría decir psicológico, que decía, enseña a tus hijas y a tus hijos a responsabilizarse de sus actos. Por ejemplo, eso lo dije un poco en un video del Instagram, en el sentido de, digamos que tienes una hija de unos 3 años, está corriendo, ¿no? Ya aprendió a usar las piernas y a correr, y ¡puf! Se da contra la mesa. Y muchos padres dicen, mesa mala, o sea, pones el error en una mesa, y entonces dices, pégale la mesa porque es culpa de la mesa, porque pobrecita chichón. Pero no es la mesa siempre estuvo ahí, sino que quizás no tienes la estatura suficiente para observar a tu alrededor, mira, no alzaste a ver, observa tus objetos, o sea, no le enseñamos a los niños eso, sino que tú no, o sea, no te haces cargo de lo que te está yo, pasando. ahorita el Espíritu Santo me acaba de decir 2 cosas con lo que ustedes dijeron. Primero, no eres el primero en tener miedo ni cargar con las A cosas. nadie, a todos. Ni nosotros. Yo tampoco, soy santo, ni no, tampoco tú no. de tener pensamientos catastróficos. Todos No, todos aquí lo tenemos aquí. tenemos Pero pensamientos es- catastróficos. Yo no, yo Y tengo todo, algo, yo tengo y todo algo comienza en también en el huerto del Edén. Porque esos tuvieron miedo a confrontar lo que Ujú. hicieron. ¿Cachas? Es focazo porque Se esconden dice, en- ¿dónde estás? Exacto. Y me escondo por miedo. Y es lo mismo que hacemos hasta ahora el Exactamente. ser humano y por eso necesitamos a un Jesucristo que nos libera de eso. Y la segunda es que justamente Adán y Eva mismo, cada uno, ninguno admite. Y nos pasa ahora, Sí. el diablo es el culpable de todo. Y cuando realmente más si fácil, buscas sí. al verdadero misma- culpable, el anda a un mismo espejo, brother. Anda a un espejo, Ajá, porque ajá. yo creo que el último que te Es pone el el pie ejemplo de la es el mesa diablo. que acaba de El decir diablo yo creo que Gonzalo. hace el de ponerte el pie, pero el Sí, que sí, se sí. queda en el piso es uno, ¿ya? Sí, sí, sí. Y es lo caso porque igual, o sea, lo primero que le dice la mujer que Me tú me diste. diste, Tú tú me me diste, tú eres el culpable, Dios. Y después le dice, no, La es que la serpiente. Ajá. O sea, Que tú pusiste que ajá. es tu creación. Exacto, y ahí es lo que me llama la atención, porque bueno, hay muchos teólogos o muchos biblistas, igual que a veces es como que restan cierta importancia a la Biblia, pocos, no todos, pero te das cuenta que Dios por algo pone las cosas o deja que se escriban. Entonces desde el Génesis ya tenemos esto, como una persona que no estudió psicoanálisis sabe que el hombre se oculta, que el hombre tiene miedo, que el hombre culpa a otros. Entonces me llama mucho la atención, eso es Yo mi punto. quiero resaltar algo de lo que ahorita en verdad no puedo dejar que se vaya. Sí, y es algo que tú dijiste que al rato que nos da miedo y el hombre es egocéntrico al decir sus cosas, se me venía a la cabeza esto de que yo no cuento tal vez mi problema o con lo que estoy luchando, lo que sea,
porque tal vez yo mismo pienso que soy capaz de yo mismo resolverlo. También pasa. Es como que, ¿para qué voy a ir al Yo psicólogo? solo puedo, yo puedo Ajá. solo. ¿Para qué voy a ir al psicólogo si es que yo mismo puedo resolverlo? También hay un planteo de eso, Ajá. ¿no? Que piensas que eres el único que luchas con eso. O Exactamente. sea, son dos También. vías. Una Ajá. que dices, puedes resolver, O tal pero la vez, otra ajá. dices, solo soy yo el que pensaré El así, o el que pensará estaré así, o luchando con exactamente. esto, o estos Es- pensamientos tan locos O sea, solo me vienen a mí. pero esta idea está ligada a lo que comenté al inicio. O sea, Ajá. creemos que el pensamiento es algo como que por ahí, o sea, no, está ligado a un órgano de que no tienes control en Hacer en el lo sentido. visible y lo invisible a Ajá. la vez. Entonces, así. tú, por lo que yo decía, tú no le dices, no te enojas con tus riñones y dices, ¿por qué no están filtrando? Yo puedo lograrlo y yo voy a tener control de mis riñones para que filtren bien la sangre. Bueno, fuera Ya, que... entonces ¿Cómo hacer eso no nos decimos, pero cuando son cuestiones emocionales o del pensamiento que están ligados a un sistema, qué sé yo, a un sistema límbico, a estructuras como la amígdala, qué sé yo, hay neurotransmisores, o sea, hay bioquímica ahí, es como, yo sí puedo. Yo sí puedo. O sea, yo puedo. Y aparte que Entonces, ahora hay Es estos... como, Positivismo. Estos nuevos coach, los coach. Claro. Y estos manes todos sí, No lo saben. No les todo doy. sí, todo positivo, todo Claro. esto. Y a veces ocultamos lo que realmente estamos Exacto. haciendo. Yo creo que Exactamente. sí hay que ser Exactamente. positivo una vez que hayas sanado lo que te está haciendo pedazos y estás negando. O sea, yo creo que el negacionismo es una de las cosas más dolorosas de la vida porque uno no dice lo que realmente está pasando. Y a veces yo, por ejemplo, a mucha gente le digo que conozco, que intento ayudar, que sirvo, les digo, primero, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciéndote loco con tu dolor o en verdad estás asimilando que pasa eso? Yo creo que el punto es asimilar. Yo con la muerte de mi papá intenté hacerme loco como que no pasaba nada algún tiempo, pero después me di cuenta que sí dolía y que tenía que volver a este lugar para ser sano. Y le entiendo mucho a Jacob, ¿no? Jacob ya hace todo, pero Dios le manda a confrontar la canallada que hizo. Entonces dice, anda, pide perdón, sana esa vaina, y ahí sí podemos, ahí sí te pongo Israel, mijo. No, no, ya le puse Israel, pero como que Dios sabe que tienes que sanar para así lograr, ahí sí era el cometido que tú tienes. Pero muchas de las personas no sanan. Ese es uno de los graves problemas, creo yo. y a veces es porque tampoco tú puedes como sentir el dolor. Hay veces en que puedes identificar cuándo ocurrió o por qué se produjo, pero hay veces en que no sabes. ¿No te acuerdas? O sea, en verdad, solo sabes que hay dolor, Bloqueas. o sea, ajá, sabes que está algo y que te estás destrozando tu vida, estás acabando las relaciones, qué sé yo, pero no puedes identificarlo. Entonces, Qué es como, desesperante. Ajá. es como, ok, pero también está como, si voy al psicólogo, no, estoy loco, estoy loca. No, si voy al psicólogo, ay, es que no he orado lo suficiente. Es que, Yo creo que deberíamos estoy, normalizar. Es que estoy en pecado, es que estoy en esto. Y es como, no, Y tal vez estás en pecado por algo que tiene que Por- ser tratado. También, Puede también. ser, ajá. Claro. también es así, porque hay muchos, el dolor puede salir de muchas formas, nosotros llamamos síntomas a esto. A veces los coaches lo que hacen es como tratar de trabajar los síntomas, pero si la raíz Superficial. sigue intacta, todos sabemos que eso va a aflorar en algún otro momento, en alguna otra situación o con otra cara, pero va a estar ahí. Entonces queda muy... Entonces por un tiempo podrás sentirte bien y sentir como esa, no sé, energía, no sé cómo llamarlo, pero va a pasar y no va a ser duradero, no va a permanecer el fruto, pero cuando Es un tú estado de vas... ánimo, se va a acabar. Cuando ya le dices psiqui y dices que tiene que ver con el alma, a mí me da mucho la atención. Porque puede ser que, como los doctores, o sea, solo te tratan el síntoma, no es que van a ver al fondo, sino que, por ejemplo, el dolor, el esto, pero no, a veces no hacen que sea de fondo, la enfermedad sea tratada. Pero yo creo que incluso si cuando hablan de psicología como alma, creo que puede ser un punto en el que incluso las enfermedades pueden venir desde ahí. O sea, muchas personas dicen que yendo a terapia te terminas sanando de dolores de Ajá. cabeza, de dolores de Sí. espalda, dolores de hombros, Ay, dolores O sea, de... ¿qué tanto Eso- repercute Eso tiene eso un en nombre. O los sea, problemas físicos? eso se llama, o sea, Nos dice nosotros Lionel. llamamos, no, se llama psicosomatia. Ajá. Entonces, la psicosomatia, soma, cuerpo. Entonces, desde esta postura, ellos se refieren que todo lo que tú no trabajas, o sea, tu cuerpo habla
lo que Puede las haber emociones sido. que no pudiste expresar. Jue- Entonces realmente la enfermedad no es algo malo, la enfermedad viene para que tú abras tus ojos y trabajes con aquello que te está molestando. Entonces, por ejemplo, desde la psicosomática, cada enfermedad tiene un significado. Entonces, no, o sea, no es al azar de que, qué sé yo, que alguna persona empiece a tener muchos dolores de cabeza y otra persona no. Y estando como en el mismo contexto, en las mismas circunstancias, o una persona, qué sé yo, se enferma frecuentemente de gripes, entonces es porque esa situación específica quiere decirte algo. Ahora, no todos los psicólogos y psicólogas manejan Usan eso. psicosomática. Ajá. Ujú. Entonces, porque la psicología es muy Muy diversa, amplio. hay muchas corrientes y entonces cada uno se va especializando en ciertas Yo, cosas también. yo sí tengo una duda y creo que es una de las dudas más frecuentes. Yo cuando estaba en el colegio, una de las cosas que sí quería estudiar, por ejemplo, era psicología. Soy muy sincero. Yo también. O sea, yo creo que todavía Pero voy a algo que me estudiar dijo una psicología algún persona, rato. algo que me dijo una persona dentro de la iglesia, me dijo, no estudies eso porque vas a dudar de tu fe cristiana. Y yo dije, y sí, esa es verdad, pero como puede ser por dos caminos. Una, que esa duda fortalezca tu fe, realmente, o sea, que eso es lo que justamente quería conversar contigo. O sea, de hecho, ¿cómo fue ese proceso en el que todo es cuestionado, tu fe es cuestionada, todo lo que tú crees es cuestionado? ¿Cómo fue ese proceso para realmente encontrar el camino y en lugar de desviarte, por así decirlo, pues terminaste fortaleciendo más tu fe en medio de esas dudas? Bueno, es que la historia no es tan bonita, sí. Realmente sí me desvío, ¿no? Me presta para acordarme todo lo que tengo que preguntar. A ver, yo conocí a Cristo como a los 19, 20 años y yo ya estaba en la carrera. Yo tenía como el peso de que mi familia, mi padre especialmente, no quería que estudie psicología. Ujú. Era hasta tercer año, era bótate y vuelve a medicina, bótate y estudia medicina, así no importa los 3 años, estudia medicina. Entonces, en ese lapso de tiempo, yo oraba y le decía, Dios, ¿realmente quieres que estudie psicología? Pero yo en esa época, ¿qué será? En mi ingenuidad, yo no lo veía como algo antepuesto a lo teológico. O sea, realmente yo no lo veía así. Por alguna otra cosa que ocurrió, que fue algo como más institucional, yo empecé como a alejarme de la iglesia. Entonces, finalmente yo salí de la iglesia y ahí, digamos que allá seguí la clínica, me especialicé en clínica y yo nunca dejé de creer en Dios, pero sí en ciertas cosas que no sé si tocarlas. O sea, Pero por en la iglesia ejemplo, como institución. sí, o cosas que usamos, por ejemplo, el juego de luces, Ajá. cuando tú estás cantando. O sea, tú preparas un ambiente, hay un sonido, hay algo, que eso va a provocar en ti Una emoción. algo. Exacto. Ajá, Eso te iba a preguntar justo Entonces, porque entonces es como, ¿cómo puedes diferenciar si solo son tus emociones o es un reencuentro real con el Espíritu Santo? Entonces ahí, o por ejemplo la sugestión, o usas imaginería, que son técnicas de la psicología, lo sepan o no lo sepan, lo usan. Entonces, claro. entonces, claro, yo pensaba eso y digamos que mi proceso sí fue complejo porque Dios tuvo que, como a Israel, por poco y romperme la cadera por ahí en un encuentro. Y me dio mucho en el orgullo. Es decir, yo empecé a dar como muchas vueltas. O sea, nunca dejé de creer en Dios, ni en Jesús, o sea, y además yo siento que tenía mucha gracia de Él durante mi vida, aunque estaba fuera de Él, y que Él bendecía muchas cosas mías. Aún no sé ni cómo, o sea, realmente es su amor. Bueno. Exacto, es su amor. O sea, Pero llegó un momento en que yo dije, solo Dios puede hacer esto. Solo Él puede hacerlo. Más allá de las luces, solo, y yo sé porque he tenido un encuentro con Él. Entonces tu experiencia con Él no te lo puede quitar nadie. Absolutamente nadie. O sea, entonces no hay teoría, no hay filosofía, no hay nada que pueda derribar tu encuentro con Dios. Nada. Y, o sea, algo que me parece súper interesante es que tanto, o bueno, no sé si crees que exista manipulación por parte de la iglesia, manipulación emocional, por así decirlo, justamente para que esté preparado el ambiente para un culto, para un servicio, o
o algo así, y claro, sea como que más fácil que la gente esté más abierta, por así decirlo, a escuchar de Dios. Esa pregunta es muy fuerte. O sea, yo no sé si haya la intencionalidad. Ajá, o con intención o sin intención, pero ¿crees que Dios existe? conoce, solo Dios puede conocer la Ajá. intención de tu corazón, pero que eso provoca cosas en ti, las provoca. Por eso igual si tú vas a un concierto secular, tú sientes la euforia Claro, y tú la sales euforia, con ajá. algo, o sea, lo que sea que se esté moviendo ahí, Ujú. igual pasa. Pero yo no puedo negar la presencia del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo se mueve en la alabanza de su pueblo, eso es real. Ujú. Ahora, que psicólogos no cristianos, agnósticos Digan que pasa el fenómeno. ajá, puedan vivirlo, yo creo que eso va a depender mucho del endurecimiento del corazón. Porque todos nos hemos endurecido en algún momento. Yo creo que siendo cristianos igual llega un Claro. punto en el que te endureces. Entonces, pero yo, por ejemplo, yo como psicóloga, yo no puedo negar la presencia de Dios Ajá. en la alabanza. Y aparte, yo soy esclava de oración, o sea, yo amo la alabanza, no me importa ese juego de... O sea, yo siento que yo fui sanada en la alabanza, que Ujú. Dios me cantaba y Dios me sanaba. Por 9 o 8, 9, 10 meses, no me acuerdo ya cuánto tiempo, pero fue largo, no fue poquito. Pero yo siento que cuando Él me canta, Él me sana, en mí particularmente, ¿sí? Entonces, pero Dios es un Dios que no es de un molde. Conmigo funcionará así, pero Claro, con otra persona obviamente. hará otra cosa distinta que yo diga, wow, qué loco, en serio fue así contigo. Y otra persona dirá otra cosa y cada persona va a conocer algo de Dios. En su podcast anterior hablaban de este Dios desconocido. Y es Ajá. que cada uno conoce una parte de Dios. Dios. Y por eso es bueno compartirlo Y- para decir, oh, yo sé que Dios también te puede cantar. Yo quisiera que alguna vez me cante a mí. O no sé. Sí, sí. Y ahí tengo dos cosas súper puntuales. ¿Has escuchado de la teología negativa? No. Es un nuevo concepto que anda en baladazo ahí estudiándole. Pero dice que la teología negativa nunca vas a poder decir exactamente lo que es Dios. Por ejemplo, si tú me dices ahorita, Dios es un Dios de gracia, no es un Dios de gracia porque no entiendes toda la gracia que tiene Dios. O sea, nunca somos tan limitados para entender o decir Dios es poderoso. Y la teología niega que Dios es poderoso porque es que es más poderoso de lo que tú solo puedes ver. Entonces, eso por un lado. Y de ahí el otro ya me olvidé. No le estabas anotando. Ya, cierto. Verán, yo personalmente creo que no cuestionarnos, de hecho, que seamos ignorantes. Y a veces Dios te encuentra en esos caminos que tú mismo tomaste. O sea, por ejemplo, nadie quiso... Yo, por ejemplo, quiero seguir psicología. Yo a veces he leído y he profundizado tanto en temas que yo he batallado con mi fe. O sea, yo he dicho, Claro, chuta, obvio. Dios no Por eso te existe, Dios preguntaba ya... eso, normal. ¿Qué está pasando? Hay cosas bíblicas que está diciendo la ciencia que no. De gana, tenían razón, no tenía que venir hasta este lugar. ¿Qué pasó aquí? Y después le he dicho a Dios, en verdad, yo tuve un encuentro contigo, como tú dices, o sea, eso nadie me va a poder quitar, o sea, yo me encontré Sí, contigo, me exactamente. cambiaste la vida, No me pasó, sacaste del ajá. hueco Sí, en el que estaba, ¿qué rayos está pasando? Y a veces Dios me ha dicho, yo mismo te llevo a ese lugar para que te des cuenta. O sea, todo el mundo ha dudado, o sea, el que esté escuchando este podcast, que sepa que todos aquí los estamos sentados hemos dudado. Todos, absolutamente todos, todo el mundo duda. Y se vale dudar. Y, claro, Sí, esa es la única sí. manera de que haya fe. Sí. Exacto. Si no preguntas cómo rayos Sí. tienes fe. Si no Claro. preguntas, hay cosas que simplemente tienes que hacerlas por fe. Y ya, o sea, en verdad es eso. Bueno, por ejemplo, cuando volví a la iglesia, que fue en el 2017, yo sí estaba ahí toda la crisis de la vida, porque dije, boté mi vida a la basura. ¿Por qué no escuché a mi papá y por qué no estudié medicina? Porque en esa época se escuchaba mucho como en contra de la psicología. Y yo dije, me arruiné, ¿por qué estudié esto? Esto no es de Dios, o sea... Y encima mi posgrado es peor, ¿no? Mi posgrado es en Derechos Humanos. Entonces, o sea, yo estoy Sí, te gusta, súper arrebatada. interesante. O sea, Claro, pero o sea, igual, pero en dignificar a la esa- gente. pero en esa época, pero en este proceso que Dios, porque yo soy alguien que me gusta leer mucho también de todas las cosas, Dios sí me dijo, no leas
lo que te confunde. Está en Proverbios, ahorita no me acuerdo en qué proverbio es. No leas lo que te confunde, porque yo iba a participar en un concurso en esa época y me tocaba estar revisando un poco de algunas teorías. Entonces yo dije, ok, no lo voy a leer. No se dio el concurso tampoco. Y luego Dios me habló y me dio mi versículo que sustenta toda mi carrera, porque yo mi posgrado lo hice porque hubo un momento en que también me peleé con la psicología. Y dije, esta vaina no sirve. No, es mentira. Se pelea con todo. Sí, esto no ¿De quién ha sirve. peleado? Ojalá que no pelee con Sergio. Entonces, Es un podcast de amigos, no es un debate. entonces, esa fue porque el trabajo que tenía, había mucho dolor y me sentía muy frustrada. Yo en ese momento no estaba con Dios, entonces me creía que yo tenía que hacerlo todo y las cosas no funcionaban como el plan terapéutico lo había diseñado, entonces me producía mucho dolor. Y ahí aprendí muchísimo, o sea, es como saber que a veces son semillas y tú luego ves y te encuentras con ellos y dicen, gracias porque usted me dijo, y tú ya ni te acuerdas que le dijiste, porque usted me dijo tal cosa, tal día, y yo creía que ni me oían, entonces fue como, wow. Claro, a veces igual Dios o está sea, usando es una semilla. sin darte cuenta. Entonces, cuando Dios te da una palabra es como, y me acuerdo que ya les digo que Dios me encanta, siempre salía en alabanza una nueva canción. Entonces salió esto de cenizas a rosas, esta canción de Los Jardines, y era como, wow, o sea, toda la gente dirá, ay, 10 coincidencias, y no sé qué, a mí no me importa, o sea, es como, esta es mi experiencia, yo acudí a esto, y Dios levantó, o sea, me reconcilió con lo terapéutico nuevamente, y dije, tú me vas a usar, Señor, me vas a ayudar a sanar y a traer libertad en los pensamientos, a vendar las heridas, a sanar. Y entonces ahí yo dije, qué bien esto, y qué bien que pueda comprender cosas también desde los derechos humanos, porque por ejemplo para mí es lo que tú decías en inicio, es reconciliar, o sea, no usaste la palabra reconciliación, pero entre esto de la filosofía, de la psicología, de la teología, y es traer reconciliación con las personas, porque a veces yo percibo como que la iglesia, no por mal, genera una brecha muy grande, que es lo que decía Lenin en el podcast anterior, y deja mucha gente afuera porque nos da miedo leer, nos da miedo abrirnos a otras cosas. Incluso no sabemos cómo tratar con cierto tipo de pecados o cierto tipo de gente, entonces también decimos como, pucha, qué difícil tratar esto, mejor aquí en esta iglesia no entonces es como... No digo en la nuestra, no hablo del cuerpo de Cristo en general, sí. Siempre estamos hablando en general, por si acaso. Entonces es como, no, o sea, incluso la palabra dice, o sea, todo te es permitido, todo te es lícito, pero tú tienes que discernir qué te va a edificar, tienes que discernir qué tienes que rechazar, y es como confiamos, toma lo bueno, desecha lo malo. Exactamente, sí. Entonces hay muchas cosas que son valiosas y que son útiles y que te edifican, pero que las dejamos fuera porque es como que no, está mal, que no sé qué, es como... Y luego, entonces me entero que la Natalia Nieto es psicóloga. Y digo, wow, tengo esperanza. Pero primero, y también en McManus, es que yo estaba muy mal. Yo no sabía qué hacer de la vida. O sea... porque dije, me eché a perder. O sea, ¿cómo? Yo te puedo decir que esta dicotomía que sucede es que separamos el mundo entre nosotros los buenos y ellos los malos. Y cuando hacemos eso... Y todos somos malos. Exacto. Creo que el problema de cuando hacemos eso es que justamente minimizamos el dolor de los demás. No entendemos realmente la realidad de la gente la gente está viviendo. No entiendes. Por ejemplo, hay mucha gente que vive la vida que quiere, hay otra gente que vive la vida que le toca. Y prácticamente cuando tú polarizas el mundo así o ves el mundo de esa manera, te pierdes de muchos matices que creo que son importantes y de hecho creo que eso enriquece. Hay detalles que enriquecen un montón. Pues. De eso creo se trata la vida, de encontrar esos matices. De poder encontrar esas cosas que para ti eran desconocidas, pero que para otra persona son muy valiosas. Y poder entender por qué para esa persona eso es tan valioso. O por qué para esa persona le dolió lo que a mí, para mí también es un chiste. Para mí también es un chiste, pero por qué a esa persona le dolió eso. Entonces creo que en esos matices creo que vamos encontrando justamente, y creo que eso es lo que hacía Jesús. Y porque, digo, entre esta dicotomía de entre los buenos y los malos,
los religiosos lo que hacían era apedrear a los malos, condenar a los malos. Pero Jesús encontró esos matices. O sea, no, yo quiero un cobrador de impuestos. No, yo voy a perdonar a una mujer adúltera. Por ejemplo, en esta parábola, algo que siempre me he preguntado yo es, que siempre me pienso es, por ejemplo, cuando sucede lo de la mujer adúltera y Jesús le dice, bueno, ve no peques más. Claro, todos quieren apedrear a la mujer adúltera, pero estuvo con un hombre antes, que también fue adúltero. Y nadie habla ¿Y por qué nadie habla del hombre que estuvo ahí? ¿Por qué nunca se menciona El nada tiempo, del el hombre? contexto. Y digo, ¿y por qué al hombre no se le castigó también por ser adúltero? Y obviamente era el tiempo, el contexto también de la Eso es cultura. actual, pero- eso es hasta ahora. Y Pero eso tiene creo una que machismo. también, aparte de Yo sé eso, que no quieren tocar ese tema y está bien, lo pero respetaré. aparte de eso, creo que incluso nosotros como religiosos, por así decirlo, porque a ver, si tú dices, a ver, ¿qué estoy condenando? ¿Estoy condenando a la persona o estoy condenando el pecado? Porque yo creo que ahí condenaron más a la persona que el pecado, porque si yo como religioso digo, a ver, voy a pedir a un adúltera, entonces voy a ver, tráeme al otro sinvergüenza que también estuvo ahí, porque no estuvo sola. Ujú. Pero creo que justamente esos matices nos perdemos cuando comenzamos a polarizar el mundo, comenzamos a ver la vida así. Yo creo que eso es peligroso como iglesia, como cristianos, dejar de ver esos matices, creo que nos excluye del mundo. O sea, no te enteras qué pasa a tu alrededor. Ujú. Estás en una burbuja, no entiendes lo que sucede, el dolor que hay a tu Y alrededor. deberíamos saber de toda la gente que le está pasando. Esa es la única manera de poder sanar a otras Y personas. de saber lo que amar, está o sea, pasando, ¿cómo ajá. vas a amar Si algo no que no sabes, conoces? ajá, Y ni siquiera sabes que exactamente. existe. O sea, es loco, esa parábola es tan loca porque Jesús siempre, no quiero usar la palabra de construir, pero voy a usarla porque se escucha, se confunde. Pero, por ejemplo, él dijo, en lo antiguo dijeron, pero yo os digo. Ujú. Estaba escrito, pero yo les digo. Comienza a reformar. Y lo loco de todo esto es que estos manes, todos los que tenían la piedra, se habían olvidado la esencia de la ley. Y la esencia de la ley es del amor. Entonces los manes sí tenían la razón. Absolutamente. Tenían la Porque si ibas razón. de la ley, tenían la razón. Pero por eso Jesús les dijo igual, ¿qué es más importante? ¿Esta persona o el día? Porque el día se hizo para la persona, no la persona para el día. Entonces tú entiendes que cuando tienes misericordia, eso es lo que Dios está. Incluso cuando habla de Dios de ayuno, no habla de un ayuno de eximirte solo de alimentos, sino dice lo que yo quiero es misericordia, compasión, brothers, ¿qué rayos les está pasando? Entonces, en esto iba Jesús. No sé si alguna vez tú que estudiaste arte, escuchaste que Van Gogh desde niño le gustaba pintar, desde niño era artista. Pero dicen que los papás no le habían dejado pintar porque decían que en ese tiempo el arte no era de Dios. No sé si será cierto, ahorita es algo que escuché como una metáfora. Y yo siempre me pregunté por qué el man tuvo tantos rasgos depresivos, tantas cosas. Y era por este tema de que nunca, él debe haber pensado que Dios nunca le amó por el eso, arte. Pero ahora, por ejemplo, si hay libros que te hablan que el arte es una expresión de Dios misma como esencia. O sea, imagínate, y a veces como iglesia no queremos dar el brazo a torcer en ciertas cosas que tal vez son de él. Y Gamaliel lo dijo en Hechos. Vean, no les persigan a estos brothers porque puede que estén persiguiendo a Dios mismo. Tú que estudiaste, o sea, arte y todo eso, para mí el arte es materializar o hacer tangible algo que justamente no puedes expresar. Exacto. Una esencia, un pensamiento, un sentimiento, hacerlo tangible. Entonces, realmente lo que él decía. Y no sé, algo que, por ejemplo, es que tengo muchas preguntas. Está muy Es que, interesante por el ejemplo, podcast. Mindfulness, por ejemplo, en psicología tú Tiene que usas, ser la segunda parte. o sea, aunque no sean artistas, tú haces. Puedes usar que hagan el dibujo, o que utilicen Ujú, plastilina, o que utilicen objetos intermediarios, por ejemplo, hay O sea, sí, porque, Sí, a ver, hay yo creo que, a ver, yo creo que Después del podcast yo quiero... en películas, a ver, Oye, en películas, en hay- series hay o en una- dibujos animados, o sea, Sí, para mí es sí, una sí, sí. parodia porque la gente se burla de que a veces les hacen hacer dibujitos con un psicólogo o dibuja esto, a ver, pero realmente es muy importante. Hay algo que cómo escribes también. Ajá. Sí, grafología, sí. Oye, antes de olvidarme lo de Van Gogh, es bien foco lo que le pasa a Van Gogh. Van Gogh quería ser pastor. Ah, sí, es cierto. Yo Van Gogh, pensé, yo como Van Gogh escuché así. quería ser pastor. Y es súper foco porque es su frustración. Expresada Pero como porque arte. quería ser pastor, pero también quería ser pintor.
Y podría Y haber el hecho. man peleaba con las dos cosas y es una cosa bastante tenaz. Porque claro, en el contexto que también se desarrollaba el man, era como, imagínate si ahora nosotros somos religiosos, imagínate siglo XVIII, Imagínate que le hicieron ¿cómo las era puertas más a los fuerte? tatuadores. Claro, Dices como, entonces, no, los tatuadores no pueden. entonces o sea, pensar que Dios puede estar en una expresión artística era, o sea, no cabía en la cabeza de nadie. Pero a Van Gogh le pasaban muchas cosas. Por Bueno, ejemplo, obviamente tenía pero, algo. o sea, algo- no, o sea, Era no, pelirrojo. O sea, Era pelirrojo y de ley la gente por eso le. sí, además también, obviamente también tenía sus vueltas y sus cosas, pero es súper tenaz porque solo en esas cositas creemos que Dios está encerrado en 4 cositas o en una caja de cierto tamaño y no hay más cosas. Eso sí, sí, Entonces, por eso yo creo en la teología ajá, negativa. entonces es súper loco que ahora sí podamos ver a un Dios que está en el arte, a un Dios que está en la psicología, todo, en a un el Dios, a Dios entretenimiento, que está en la en el ingeniería, gobierno, que está en la biotecnología, que en la está en el psicología, periodismo, en la psicología, en la filosofía. en la ciencia, en la mecánica, en absolutamente todo. Imagínate que los O sea, griegos esto hayan me parece aceptado, o sea, que los bacán. griegos hayan Ahora, dado cuenta que incluso había discípulos, no me acuerdo si era de Aristóteles, ahorita no me acuerdo, pero era de Aristóteles, Platón o alguno de los... Sócrates. Bueno, pero Orígenes era, incluso era griego. Y hay un montón. Lucas, por ejemplo, también que escribe, era un doctor. O sea, te das cuenta que hay gente, incluso comienza la carta de Lucas Es que diciendo, no nos damos cuenta que es un doctor el que Teófilo, escribe. Teófilo, O sea, yo estoy buscando desde ahí. comprobar todas las cosas para escribirte. Porque en verdad tuvo un encuentro real, un encuentro que impactó, un encuentro que cambió. Y eso quería decir una cosa que después me voy a olvidar. Tengo una Cuando, cosa cuando, que- tú, cuando tú decías de esto de que Dios canta para ti, a mí me parece súper chévere. Hay un músico que se llama Abraham Laboriel. Yo me saco el sombrero ante este man. Sí. Y dice dos cosas que a mí me dan full atención. Y generalmente las alabanzas que Dios da a su pueblo cantan toda la generación. Y a Juan se le profetizó como que era el que iba a unir padres con hijos y toda esta vuelta. Y lo loco de todo es que cuando tú cantas una alabanza está cantando una persona de 10 años como una persona de 90. Entonces a Dios le gusta unir, no le gusta separar. Entonces las otras es, tú escuchabas de eso, papi, qué aburrido. En cambio en la iglesia como que todo se puede hacer uno solo, una sola generación, Wow. todo. Esa es una. Y la otra, cuando tú decías que Dios canta para ti, es verdad. ¿dónde están sinfonías? Ha habido también, no sé si les ha pasado a ustedes cuando hemos estado ministrando, tocando, que llega un punto en el que ya no eres tú tocando, sino es como que Dios está cantando para ti. Incluso es tan fuerte Para la los presencia que demás, te da sí. ganas de quitarte el instrumento, arrodillarte y Dios, aquí estoy, débame ya, no me importa nada más. Entonces yo creo que Dios usa esa alabanza más que para que tú le conectes yo creo que para conectar con todos. Y llega un punto en el que tú ya no estás tocando, sino Dios es tocando para ti. Entonces de eso quería acotar, que me parece súper chévere que digas que Dios canta para ti. Sí, yo tengo, o sea, como que Y sí, no sé, dices. para ir en la recta final, porque creo que ya estamos Sí, llegando sí, a ya nuestro estamos tope un de, poco. hasta nuestro tope de tiempo, para ir a la recta final. Bueno, Dios sana. Yo creo que, bueno, por lo menos de mi experiencia, yo he podido conocer a Dios a través de cómo Él restaura personas, cómo Él restaura vidas y familias. Entonces yo he podido verlo así, pero también he podido ver que para todos no es así tampoco. Y justamente eso quería conversar contigo, porque digo, tú debes tener un montón de gente que atraviesa un montón de procesos, adicciones, un montón de cosas. Pero por ejemplo pasa de que, claro, hay gente que cuando conoce a Jesús es libre de una adicción, sí, pero hay otra gente que no. Hay otra gente que cuando llega o conoce a Jesús, tal vez Es de proceso. es más fácil otras cosas, pero tal vez esa adicción no. O qué sé yo, no sé si me hago entender. Entonces, en ese camino, en ese proceso, ¿cómo no desilusionarte? ¿Cómo no, o sea, botar la toalla como decimos? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente la historia del rapero de Vico, sí. El cristianazo, conoce a Dios, amaba a la gente, todo lo que tú quieras, pero era drogadicto. Y... Qué grueso. Ajá, es que Pico, sí, si ves esto alguna vez, Te amamos eres porque eres un drogadicto, crack. consumías nomás. Era, no dije era, pero la adicción le duró prácticamente 7, 8 años, incluso más. Y Y no volvía fue a caer como cada vez corchazo. que le pasaba algo malo. Por ejemplo, se le murió la mamá y volvía a caer. Ya era cristiano. Pero murió la mamá de cáncer y volvió a caer en la droga. De hecho, cayó en la cárcel porque Sí. ajá.
Entonces, ¿cómo no frustrarte en ese proceso? Porque digo, él conocía a Jesús, él conocía a Dios, Pero luchaba con eso. es que ahí es como una categorización que hacemos sin darnos cuenta. Nosotros O sea, como iglesia. ajá, o sea, es como que decimos, ¿por qué no nos cuestionamos y decimos, ay, todavía miento? Ujú. O sea, finjo cosas, lo que decíamos al inicio, o sea, es decir, no nos Aparento. mostramos reales, entonces, eso es mentir. Y mentir tampoco se supone que es correcto, ¿no? Mentir, no Ajá. puedes mentir. Entonces, ¿por qué no tienes el mismo sufrimiento de tu lucha con la mentira que por la adicción? Entonces, claro, obvio, hay consecuencias diferentes en tu vida y también hay que ver el nivel de mentira, ¿no? Pero hay cosas como que en nuestro cerebro lo hace mucho más grande o lo hace como esas personas, porque a lo mejor es más visible incluso. O que hace más grave unas cosas que Sí, otras. Ajá. pero por ejemplo yo recuerdo mucho, no recuerdo de quién fue la prédica, pero se mencionaba, por ejemplo, Jesús a distintos ciegos no los sanó de la misma manera. Entonces a uno le escupió, al otro le dijo la palabra, a otro hizo barro, el uno no vio a la primera, sino que luego vio borroso. Poco a poco. Entonces, porque Jesús no actúa, Dios De la mismo misma no manera. actúa de la misma manera. Entonces debemos como aceptar eso en nosotros mismos. Me acuerdo hablando con una amiga hace ya algún tiempo, ella también había escuchado una prédica, me parece que era de speaker, no recuerdo bien, y él decía, imagínate qué pasara con todos los médicos, con todos los psicólogos, o sea, no habría profesiones, o sea, todos estuvieran muriendo de hambre si es que Dios no usara a la gente Las para publicidades del futuro. sanar, o sea, para hacer cosas, o sea, Dios también se va a mover a través de tu pueblo y generalmente son personas las que traen bendición a otros. Exactamente. Dios O usa. sea, yo lo sí, digo, por ¿sabes por eso. qué? ¿Viste? Es que Es ¿sabes que hay por qué lo digo? dos palabras súper increíbles que Dios usa, Jesús usa en el Nuevo Testamento, y es Basileia y Eclesia. Basileia se habla de un reino, el reino de los cielos, Basileia. Y Eclesia es un conjunto de personas, una comunidad. No habla de iglesia como templo, habla de comunidad. Tú te vas a investigar esta palabra, hay un montón de que te vas a quedar enfocado. Pero lo que Jesús realmente quería es que Basileia venga a la tierra. Por eso, esto de la escatología, en lo que no me quiero meter mucho, a veces muchos teólogos dicen que está equivocado, que el reino de los cielos va a ser aquí. Incluso hay estudios teológicos de personas que dicen que, o sea, en verdad va a haber una nueva Jerusalén, pero aquí. Y por eso dicen que los justos heredarán la tierra. Entonces ahora Basileia es traer el reino de los cielos, no es que, y el reino de los cielos se va a manifestar a través de nosotros, O sea, a través de los hijos. Y eso que decías tú de Bicosí me daba mucho la atención porque Jesús da oportunidades. es que sabes, es que Somos eso nosotros los quería que decir, decimos exacto. como que no te puedes equivocar. Si ya eras Exacto. drogadito y vuelves a recaer, ya tienes que irte Exacto, al eso te iba a infierno decir. y no. Descalificamos a la puede- gente ajá. por los errores, incluso como creyente o como cristiano. Por eso te preguntaba. Porque claro, o sea, digo, tú puedes conocer a Cristo, pero puedes tener una cierta adicción, lo que sea. Ah, Pero como iglesia descalificamos el error de la persona o descalificamos que esta persona tal vez va a luchar 10 o 12 años con eso, pero no por eso va a dejar de ser menos cristiano o va a dejar de ser menos creyente. ahora también se me viene algo a la mente que también lo suelo usar con las personas con las que trabajo. Bueno, ahorita solo voy a coger este objeto. No, o sea, no hay otro. Ya nos va, Es no, que ya cuando- esa no me gusta. cuando- Arek. Cuando tú, por ejemplo, vas a un proceso psicológico, es muy complejo. O sea, imagínate toda la vida de una persona. No Claro, te alcanza. O sea, podrías estar en experiencias terapia muchos años. Entonces tú tienes que priorizar y eliges objetivos. Entonces tú acuerdas con las personas, todo esto hay, qué es lo que para usted es más importante trabajar en este momento, o uno menciona esto, Wow. podríamos trabajarlo quizás, la otra persona acepta y se le da el plan terapéutico. Pero cuando tú estás con un problema, es como, a veces tú estás en capacidad de solo ver este lado del problema. Y va a pasar algunos años y ahora vas a estar en capacidad de ver este lado del problema. O este lado, o quizás dos lados. Y uno dice, ¿por qué rayos si esto que ya trabajé otra vez me está molestando y viene como de la misma raíz?
porque quizás no podías en ese momento. Yo les hablé que el proceso implica dolor. Entonces hay dolores que a lo mejor tú no puedes atravesarlos en esos momentos. Quizás no estás equipado lo suficiente en ese momento, humanamente hablando, y a lo mejor no lo vas a poder ver, aunque el terapeuta lo vea. Pero el terapeuta no te va a obligar a ver o no te va a exigir caminar a recorrer un camino. Y que no estás preparado. Exacto. Entonces, posiblemente ocurre eso. Entonces es como, esto se supone que ya lo trabajé, esto ya lo puse en oración, esto ya fui libre de esto, ¿por qué nuevamente viene? Entonces, quizás Jesús quiere que veas otro lado de esa historia. O darte cuenta de que no eres libre. Que sigues, él ya te liberó, pero tú sigues siendo esclavo. A veces uno va y coge, o sea, ella me lo quitó y es como, a ver, ¿dónde está la cadena? Esta es mi cadena, a ver, pongámosle. A veces nosotros Sí, completamente. Sí. Completamente. La puerta está abierta, pero uno decide seguir Ajá, adentro. decir, exactamente, no hay otro. La única manera de ser libre es siendo esclavo de Cristo. Yo creo que eso Pablo lo supo. Entonces, es la única Pablo lo manera. dijo en En Gálatas. una En una película En la que yo vi. Biblia. justo en la presentación Es que lo que pasa es que primero, es que no sé bien los daños que son, pero primero se presenta como apóstol, pero ya en sus últimas cartas Claro. se presenta como esclavo. Pero nosotros, tú escuchas y como no entiendes Es que- y no tienes una buena perspectiva de lo que es libertad, dices, esclavo, entonces yo no quiero esto para mí, pero no Vi entiendes una que el man definición- llegó a ser vi una libre. definición Tal vez de cuando esclavo él muy buena, decía- pero creo que Cuando él decía apóstol, tal vez era más esclavo que cuando dijo que era esclavo. es que es súper Es loco igual a esta vuelta libertad. de esclavo que ahorita me acordé que escuché de un man que la connotación de esclavo nosotros pensamos que es obviamente un man que sirve en un lugar, pero en el Antiguo Testamento sucede que después de 7 años eran liberados. Ah, Y es súper loco esto porque eso es Porque- en el tiempo de Cristo, porque- en el año 100 creo que pero, es. cacha, lo interesante es qué pasa después de esos 7 años, porque esta persona era libre y ella podía decidir o irse o regresar, quedarse, por pero amor. si se quedaba por amor. Entonces, cuando Se quedaba Pablo haciendo- dice soy esclavo de Cristo, es súper loco porque dice, me decido quedarme aquí porque les amo, porque amo este lugar, amo esta familia, amo estar aquí. Y eso es lo que nos pasa con Cristo, decidimos quedarnos con Cristo porque le amamos, porque obviamente ya le empezamos a amar porque le empezamos a conocer también. Una persona muy Entonces- inteligente, pero entendía los Entonces, súper contextos. lindo esa cuestión de esclavo. Y antes de terminar, porque Yo quería Porque justamente para terminar Sí, que sí. nos digas desde tu punto de vista, o sea, 3 cosas para ayudar a un cristiano que quiere ir a terapia, para que se decida. para que se decida. Que tiene ansiedad, que está luchando Y si no con tiene plata. depresión. Que no se etiquete. Ya, Ese es que el no se peor etiquete. error. Siempre Y llegan pilas, con, no se etiqueten. llegan ya con Y si no un tiene plata, trastorno. No nos etiquetemos. Ajá, ya llegan diagnosticados. Sacándome. Y uno es como, ¿de dónde habrá leído que Llegan tiene eso? diagnosticados. Como yo dije ahorita, tengo Aquí está, es este es porque indirecta en el podcast. Yo dije que he luchado con pensamientos. Llega diagnosticado. Entonces, bueno, esto es Esto como es lo que tengo. una característica, realmente no es un trastorno como tal. Entonces, pero hay personas que ya se etiquetan, o sea, es como, uno, no te etiquetes, 2, no te juzgues, 2, Dios puede usar todas las cosas y usa la psicología, entonces no limites. Ajá, y esta es que la lucha más grande es como con esta sensación de culpa, de que quizás no he orado o no he ayunado o no he hecho lo suficiente. Y por eso me sigo sintiendo Ajá, así. y A mí me ha entonces- pasado. O sea, yo para Sí. complementar eso, A mí lo me que yo pasa diría para terminar, tal vez lo que para la Lindo gente que está periodista, escuchando, yo diría. no, o sea, para la gente que nos está escuchando igual, o sea, ya me hiciste perder la idea. Perdón. No, que incluso el proceso que necesitas para ser libre tal vez es ir a terapia. Ujú. Ah, Tal vez hay algo que estás luchando por un montón de tiempo, pero que tal vez lo que necesitas en realidad es ir a terapia. ¿Terapia? Sí. Puede ser, no te digo que sea para todos el Ajá, mismo camino, exacto. pero puede Sí. incluso ser. Y eso puede incluso Sí. ayudar a que Y, te y- decidas. y a que, ir a y terapia. que recuerden esto de que el cerebro es un órgano, tú no te cuestionas
tanto Tienes para que ir hacer al un ABC, médico. ABC. No te cuestionas para ir al odontólogo, no te cuestionas para ir al nutricionista, no te cuestionas para nada, te cuestionas, pero solo cuando tienes que ir Me al siento flaco. psicólogo te cuestionas. Ahí es como, Sí. no, loco. todas las trabas, todas las cosas. Es Y salud- es la por- salud mental Y es también es necesaria. porque no nos acordamos que es el cerebro, o sea, simplemente órgano, no, sí. ajá, Ujú. porque La tutuma. Sí. entonces por más que tú leyeras esto, como Wow. cómo funcionan los pulmones y los alveolos y los bronquios, que no sé qué, por más que tú leyeras, tú no puedes Automedicar, medicarte claro. ni saber qué ejercicio respiratorio necesitas hacer. Tienes que ir Mate- al médico. Mate Entonces, de la egocentrismo, gente, mate de- por más que mate de- lea y investigue y Obvio. pone sus síntomas ahí o llena el tal test que está en Google, línea, que cáncer sé de que- cerebro. entonces, aunque tú hagas eso, no Me duele te la vas uña. a frustrar más incluso. Sí, Entonces, sí, es sí, te como- agota. Porque agota. no consigues salud. O sea, Obviamente, dices, no, no exacto. me pasa, o sea, sigo con esta Sigues misma. agotado. Claro. ¿Y tú mentalmente. quieres decir algo, amigo, antes de terminar? Sí, algo que se me quedó ahí, y aún una vez conversando contigo yo le preguntaba algo. Nosotros, por general, a veces hasta cuando predicamos o compartimos algo del Señor y esto, siempre les decimos, digamos, alguien que está triste, sabemos el punto A y le decimos, no, tienes que llegar al punto Punto B. B para ser feliz. Que es como que, ¿sabes qué? Haz esto para llegar al punto B. Siempre decimos que no, eres un cristiano, anímate, que no sé qué, y vas a estar bien, o ahora y ya está. Pero yo le preguntaba a él y le decía, oye, a veces nosotros decimos, hablamos del punto A, hablamos del punto B, pero no sabemos cómo unir estos dos puntos. Y ella me dice, y les comparto ahora, me dice, ¿sabes qué es lo que hace que tú puedes llegar del punto A al punto B? El proceso. Y es foco porque en el proceso obviamente medio tono. siempre está, está Cristo, pero es súper lindo como hay herramientas en el mundo y una de esas herramientas es la psicología, que en este caso el terapeuta es ese acompañante que te está guiando en ese Que puede estar proceso del usándole punto. Dios, Ajá, exactamente, ajá, eso es lo que te Y decía. fíjate, y no es del mundo. como- Fíjate que la psicología no es del mundo. No, nadie dice que O sea, es que dijo que utiliza algo del mundo que es. O Ah, sea, sí, yo digo, es que- claro, es que porque- estamos siendo es que al procesados inicio, todos. al Perdónale, inicio, perdónale. él comentaba, o no, tú comentaste de que, de que hay cosas psicológicas en la Biblia. Y es cierto, porque para mí Sí, de la es Biblia que- emerge todo. O Es sea, que de Dios Dios emerge es el todo. creador Ah, y no entendemos que Dios es el exacto, creador. ¿ya? Todo. Y yo tengo otra cosa para acotar y que Dios me habló recién y me dijo, chuta, tú quieres ayudar a la gente, pero no puedes ser solo motivacional, sí, levántate, Exacto. sino irte, sentarte con esa persona y preguntarle qué, brother, qué te Wow. pasa, y intentar entender, eso es empatía. No dar un consejo desde mi perspectiva, sino de entender qué está él, de ¿Qué está lo que está pasando? sufriendo. Y a veces dejamos que nos pase. Por ejemplo, la muerte de un familiar es súper turro. Yo nunca pensé que me iba a pasar hasta que falleció mi papá, después mi abuelita y chuta, proceso. Claro. Pues, y ahí llegué a entender lo que le cuesta a una persona. Por eso yo intento ponerme los zapatos de esa persona para poder decirle algo que en verdad valga la pena decirle, ¿no? Sí, levántate ya, esto, varón ahí, Cualquier cosa. varón ya. No. Y creo que eso pasa con la terapia. Sí. Cuando hay gente que dice necesito ayuda o quiero terapia, minimizamos eso y dices, no, vas a estar bien, anímate, vas a estar feliz. No, realmente Y, por ejemplo, apoyemos a la gente que necesite la siento que me terapia. olvidaba de eso, que es más difícil para los varones. Aceptar que ir a terapia. Ajá, es más difícil. Hay muy pocos hombres en terapia. O sea, digo desde mi experiencia profesional. No Wow. llegan ni cuando son en pareja o cuando empiezan a tener conflictos en Ajá. pareja. Va ¿Por qué crees que pasa eso? Ya, Porque te da miedo es por, admitir orgullo. es por el orgullo. El hombre es Ajá, más y orgulloso. porque es que el hombre Son- tiene que resolver las cosas. el Estamos hombre siendo tiene que saber. feministas de aquí a... Entonces, por ejemplo, en serio, y sufren más, y por ejemplo, las tasas de suicidio son más Más altas altas en en los hombres. hombres que en las mujeres, Mucho porque, más. porque no lo hablan, porque no lo conversan, porque no pueden mostrarse vulnerables, porque no pueden estar tristes, porque no pueden llorar, porque qué van a pensar si lloro, o cómo, qué van a pensar de mí si saben que Wow. estoy mal por esto. Entonces, todos son pensamientos. Y como psicóloga, ¿recomiendas que tengan amigos que realmente en los que pueden descansar, verdad? O solo el psicólogo vale? O sea, tú como persona tienes distintos elementos protectores en tu vida.
si es que estos son sanos. Es decir, tu familia puede ser un elemento protector Es el lugar donde o de debería haber desprotección. sanidad realmente. Pero no Wow. siempre es así. Ujú. Por ejemplo, Lenin decía al inicio, hay veces que tú tienes una vida y otra viven una vida que les toca y que les toca mal plan. Entonces, esa familia puede ser un elemento de protección o de desprotección. Tú puedes tener amistades que son de protección o de desprotección. Entonces, el hablar va a producir en sí, solo el hablar, una sensación de alivio. Pero Alivio. hablar con un psicólogo, con una psicóloga va a ser diferente porque si bien es cierto, la palabra es el recurso más importante, no es una escucha cualquiera y no es un hablar cualquiera. Diálogos. Siempre va a ser un diálogo muy intencionado, un diálogo que va a buscar cosas y la forma en que receptas también la información y cómo la vas traduciendo como terapeuta por todos los estudios que tienes es distinto, que tú no le puedes pedir eso a un amigo, a una amiga, sería injusto. Chuta, Que- hablo con vos y no pasa nada. o sea, Ajá, no, entonces, obviamente. Claro, no, pobrecito. o sea, Pero puedes, claro, le, pues, le- obvio, le claro, estaría obvio. cargando con algo a esa persona y quizás la otra persona diga, chuta, habló conmigo y yo creo que ni le ayudé, qué mala amiga que soy, que no sé qué. Entonces, Wow. Qué Eso- importante. eso Eso de es los- súper importante. De los 7 montes a mí me partió estuvo la muy cabeza bueno. porque decía que el monte es Jehová Rafa, Jehová de sanidad, y que Dios había creado la familia para que sea el lugar en el que te Sí. sanes, a los doctores, a los psicólogos, era este lugar de sanidad, este lugar en el que Dios va a usar esto para que tú te sanes. Eso, ¿alguien algo más que Nada, acotar? para Porque los hombres que están viendo y nos están escuchando, vayan a si quieren ir a terapia. terapia. Si quieren les damos el nombre. Porque Naeli dice que no van hombres. Si quieren que Voy a vayan hacer hombres. eso del video. Aquí va a aparecer el número. Aquí va a Aquí, aparecer aquí. el número. No olvides de seguir acá el otro. Acá. Y Más aquí allá- tengo el siguiente video de la psicóloga. No, más allá de que el tema haya sido terapia y todo eso, yo creo que conversar contigo, por ejemplo, podemos hacer un podcast sobre paternidad, incluso hablar con la Sí. No sobre la estaría sobre eso, mal. o familia, porque creo que hay procesos súper importantes, como ella decía, que, Claro, o sea, esto nos que quedó te corto. condiciona, Nos abrió que la condiciona cabeza, incluso creo, tu todo. manera de pensar y de ver la vida, Sí. cuando te pasa cuando eres chiquito y tus papás influencian mucho en eso. Así que nada, Bueno, eso. esperemos que Gracias. les haya ayudado, muchachos, muchachas. Y amigues. nos vemos el siguiente Dios te capítulo. gracias. Chao, Dios chao. les bendiga. Dios les bendiga.